Bueno, una cosita más que quiero mostrarles es la cuestión de las máscaras, que es algo que nos ha quedado en el tintero. Bien, bueno, lo que vamos a hacer para que vean el trabajo de máscaras, por ejemplo, si además de toda esta sombra, estos trabajos de textura que hemos venido haciendo, quisiéramos darles como una luz más general, o por ejemplo un haz de luz, podría ser sobre la misma figura. Entonces lo que podemos hacer, aprovechando que tenemos nuestro nuestra base, en esta capa tenemos la base de nuestro personaje, lo que podemos hacer es, lo que vamos a hacer va a ser duplicarlo y lo vamos a llevar arriba. Y ahí lo vamos a tener, en este caso, lo vamos a colocar arriba de todas las capas. Una vez que tengamos esta máscara de alguna manera, por así decirlo, arriba le vamos a dar justamente la característica de máscara. ¿Y qué es lo que es la característica de máscara? La característica de máscara es como tener, en este caso vemos que se genera una capa nueva, layer mask, una capa de máscara, y está toda en blanco. En blanco quiere decir que está tapado básicamente. Entonces si quisiéramos destapar esta capa, agujerearla, por así decirlo, la vamos a tener que pintar con negro. Al pintar con negro, vemos que lo que dibujemos va a alterar el contenido del layer relacionado con el layer de capa. Y eso es lo que les comentaba, que podemos generar algunos efectos muy interesantes sin alterar de ninguna manera el contenido que tenemos por debajo. Entonces, en este caso la idea era generar esta máscara, y sobre esta máscara, a partir con el color negro a pleno, vamos a generar como un haz de luz. Vamos a ver, lo que estamos haciendo es dibujando sobre la máscara, nada más que eso. Si sacamos esto, el dibujo está totalmente igual que antes. Y las posibilidades que tenemos además es que aquí también podemos empezar a trabajar con los modos de mezcla. Cualquiera sea la elección que tomemos, podemos, en este caso hemos trabajado para oscurecer, o sea que lo que estamos buscando es eso. Entonces los demás modos de mezcla no son tan importantes en este caso. El que mayormente nos interesa es el de oscurecer en este caso, ya que estábamos trabajando para eso. Pero lo importante es que no hemos alterado de ninguna manera el contenido de las capas que están por debajo. Esto sería el trabajo con máscara. Entonces básicamente a partir de esto hemos generado el personaje y hemos visto las diferentes herramientas básicas que tenemos en Procreate. Todas básicamente las que están del lado superior derecho de la pantalla. Es decir, las vuelvo a repetir: el pincel, el dedo emborronado, la goma de borrar, las capas, que es donde vimos
que tenemos muchas opciones para poder modificar su contenido, y vimos el selector de color con las distintas maneras de poder escoger el color que nosotros necesitemos. Bien, lo que podremos hacer ahora es terminar este dibujo generando un fondo, pero prefiero en todo caso que arranquemos otro, y así les sigo explicando otras cuestiones, pero este otro dibujo lo voy a encarar desde otro lugar, desde otro estilo. Así que bueno, con esto ya estaremos terminando nuestro personaje de ojos, que le falta un montón todavía, pero bueno, era como para explicar las herramientas básicas.